Continuando con el ciclo de conferencias que estamos viendo en la asignatura de investigación, hoy vamos a trabajar el tema de política pública. ¿Cuáles son los objetivos del Estado? ¿Sí? El Estado se ha formado y actualmente tiene unos objetivos eh, que nosotros como ciudadanos debemos tener claro y entender también que las empresas tienen un rol en el Estado. Las empresas son quienes generan el trabajo, quienes pagan impuestos y las agremiaciones tienen la posibilidad de tener injerencia sobre la política pública de un país, sobre cómo se hace la política en un país. Y pues por eso es importante entender cómo ha venido, cuál es la literatura y cuál es la teoría sobre los objetivos del Estado. Primero, un Estado está para mantener la ley y el orden, promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes a quienes les debe protección y debe administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato expreso de los ciudadanos. Quienes están en el poder lo que deben pensar es en cómo eh, generar un bienestar para la sociedad, un mayor bienestar para las personas y los ciudadanos, ¿sí? Y bueno, y respecto al tema de objetivos del Estado, no confundir con las funciones del Estado, que es la ley, que es la rama ejecutiva, la rama legislativa y la rama judicial, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, el tema desde un punto de vista crítico, eso de promover la prosperidad y el bienestar de sus ciudadanos y residentes a cuyo servicio está y a quien debe proteger. Un caso que es, digamos, muy anormal fue el caso de los falsos positivos. Como un Estado tuvo una política que terminó ocasionando que 8.000 personas eh, que no tenían digamos, una sentencia judicial ni un proceso judicial terminaron siendo asesinados por la parte militar del Estado. Eso es algo completamente atípico y nosotros tenemos que entender como colombianos que en las políticas públicas del país han tenido unos fracasos muy grandes y que si nosotros como sociedad no cambiamos, pues los políticos no van a cambiar. Entonces tenemos que educarnos e informarnos para exigirle a los políticos que ese tipo de acciones no deben ser. Y digamos, ese es un caso demasiado grande de gravedad, pero pues hay muchos temas de política pública en bienestar, innovación, competitividad, que en las políticas públicas del país no se están haciendo de la manera adecuada. Y por eso es importante que hablemos de cuáles son las tendencias actualmente en el mundo para promover el bienestar y el desarrollo socioeconómico de las personas y de los países. Adicionalmente a esto, tenemos que colocarle el tema de sostenibilidad ambiental y entender que los impuestos son los que permiten que el Estado cumpla con esos objetivos. Por lo tanto, es fundamental el rol de las empresas para generar trabajo y para generar impuestos, quienes son quienes pagan los impuestos, para que el Estado pueda hacer esos objetivos, para cumplir con esos objetivos. Los componentes principales de cualquier política son la ideología, ¿sí? Entonces está la ideología de izquierda, está la ideología de derecha, está la ideología de centro, ¿sí? Hay diferentes ideologías. Dentro de la ideología de izquierda está, por ejemplo, la ideología de izquierda europea y la ideología de izquierda latinoamericana. Latinoamericana es donde la- las personas que militan en la izquierda todavía piensan en ese modelo marxista-leninista donde deben tomarse el poder y lo que ha pasado en Latinoamérica es que terminan siendo muy corruptos y atornillándose en el poder de forma dictatorial. Lo que es Ortega en el Nicaragua y lo que fue Hugo Chávez en Venezuela y cómo cuando él muere el sistema político está dado para que siga una persona como Nicolás Maduro, que ya hoy en día tenemos totalmente claro que pues es una dictadura. Era algo que la gente no entendía de esa izquierda latinoamericana y pues ya está claro por los casos que ha pasado que traen mucha corrupción y
y tratan de quedarse en el poder, ¿sí? Perpetuarse en el poder a cualquier costo y es el costo de los ciudadanos. Entonces esas son las ideologías. Ideologías de derecha, hay de ultraderecha, donde se promueve, digamos que la concentración de la riqueza y la generación de la riqueza a todo costo. Y pues digamos, esos son los dos extremos que hay que entender y pues evitar. ¿Qué otros elementos tiene cualquier política? ¿Qué otros elementos tiene la política pública? Son los instrumentos mediante los cuales se ejecuta esta política, que son las leyes, los decretos, la financiación y los mecanismos de prestación de las políticas. Y por último, son las acciones que realmente vemos que se ejecutan y que son las que podemos después de un tiempo identificar si la problemática que estábamos tratando, para la cual la política pública fue diseñada, si cumplió con la meta o no cumplió con la meta. ¿Qué podemos tener como política pública? Crecimiento económico, redistribución de la riqueza, mejoramiento en la calidad de la educación, mejoramiento en la calidad de salud, aumento en infraestructura. Todas esas son cosas que son medibles. La ideología hace que el dirigente tome una decisión, una estrategia y diga, bueno, yo voy a promover la construcción de carreteras, yo voy a promover la construcción del sistema férreo, yo voy a mejorar la educación de un país, ¿sí? Y él diseña unas estrategias, asigna unos recursos y después nosotros podemos salir a hacer esas evaluaciones, ¿sí? Así es como el mundo se ha venido desarrollando y en Latinoamérica lo que estamos es esperando grandes redentores que vengan a transformar lo que nadie ha hecho y siempre salen con el mismo cuento de pues grandes niveles de corrupción e incumplimiento con las metas. Entonces, ¿cuál es el reto? Es la administración científica, es identificar cuáles son los objetivos que debemos tener y cómo realmente tener los resultados, lograr los resultados que estamos planteando. ¿Sí? El desarrollo económico viene de la mano de trabajar con los industriales. ¿Sí? Cualquier ideología que no trabaje con los industriales no tiene cómo realmente generar desarrollo económico en un país. ¿Sí? Y un componente fundamental es la educación. ¿Cuáles son los instrumentos principales de las políticas públicas? Las normas jurídicas, las leyes, los servicios de personal, son quienes diseñan las políticas, los recursos materiales y financieros, que son, la financiación, y la persuasión, que es ese liderazgo para que se lleven a cabo las transformaciones. Sin estos elementos, pues no van a pasar las transformaciones que se requieren en los países para identificar problemáticas y atacar esas problemáticas. El espectro de poder y cómo manejar el poder puede ser la búsqueda del poder por sí mismo a punta de mentiras, populismo, violencia y corrupción, o el uso del poder público para buscar bienestar en la sociedad. Entonces, aquí, ¿ustedes dónde creen que está Colombia? ¿Cómo es la política de Colombia? Hay una élite de políticos que quieren llegar allá mediante mentiras, prometer lo que no van a cumplir, prometer y identificar qué es lo que suena bonito y después no, saben que eso, si se implementa, es un desastre. eh, Casos de violencia, aumento de corrupción, aumento de violencia, ¿sí? Sustancial. Colombia es un país con grandes problemas, con una tasa de criminalidad y homicidios violentos muy alta que no ha venido disminuyendo. Y pues las políticas inadecuadas pues lo único que hacen es promover el aumento de esa violencia y pues la corrupción, ¿sí? Que aumente la corrupción. O si Colombia, los políticos están pensando hacer el bienestar de la población, ¿sí? A partir de ahora les recomiendo lo que viene ahorita en la sesión, viene de la lectura del artículo de la BBC, la histórica guerra de las ideas entre economistas y por qué te afecta quién la va ganando, ¿sí? Identificar qué es eso de que economía keynesiano, ni, neoliberal e industrial, ¿sí? Entonces, para entender cómo los países desarrollados están haciendo política pública efectiva
para mantener una industria competente, competitiva, que genera empleo y que paga impuestos. Bueno, la primera pregunta es, o sea, yendo más atrás en la historia del siglo XX, es entender por qué el comunismo fracasó. Es algo que han fallado las facultades de economía del país en identificar si el comunismo y el marxismo son válidos como una corriente económica, porque el discurso que tienen muchos políticos de izquierda latinoamericana actualmente está pegado a ese comunismo marxismo, y realmente eso qué fue lo que trajo para la sociedad, qué es lo que hemos aprendido, qué fue lo que aprendimos durante el siglo XX y sus consecuencias en el siglo XXI. Eh, entonces, después de 1929, la posguerra, que hubo una gran depresión en el mundo, hubo un auge de países que se volvieron comunistas. ¿Qué pasó con ellos? Entonces, esta es una gráfica que ustedes ya saben que es el Producto Interno Bruto per cápita, que muestra cuál fue la evolución del Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Soviética versus España, Japón, Finlandia y Estados Unidos. Hasta 1989, hasta 1980, el mundo no tenía claro cuál era el mejor sistema político. Había grandes inquietudes. Y lo que se demostró pues después de la caída del muro de Berlín, cuando ya se pudieron obtener los datos, es que se logró entender que con el modelo marxista comunista no se obtuvo el desarrollo económico que prometía ese sistema, ¿sí? Estados Unidos prácticamente lo triplicó el Producto Interno Bruto per cápita de la Unión Soviética, y vemos como otras economías como Japón y Europa también tuvieron incrementos significativos. Entonces uno dice, bueno, lo triplicó, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo la Unión Soviética tuvo ese desarrollo económico que fue únicamente la tercera parte de lo que hizo Estados Unidos? Y lo que hizo Europa es la mitad de lo que hizo Europa. El costo, para que ustedes identifiquen, fue tener a este personaje, ¿sí? Stalin, por varias décadas manejando el Estado, y después siguió, se perpetuó en el poder, digamos, esa forma de gobierno. Y es una pregunta que les dejo abierta y para que busquen, de acuerdo a las fuentes históricas, cuántos asesinatos se le atribuyen a Stalin, ¿sí? Dentro de su mismo pueblo. Para él mantenerse en el poder, ¿a cuántas personas mandó a asesinar con su régimen para mantenerse? Violaciones a los derechos humanos, no libertad de prensa, no libertad de culto, una gran represión, y para tener unos resultados económicos únicamente la tercera parte de lo que fue el desarrollo económico de Estados Unidos. Eso es para mostrarles, para entender cuáles fueron las consecuencias de ese modelo marxista-leninista. No son, digamos, unos resultados económicos diferentes a lo que está pasando en Venezuela, no son unos resultados diferentes a lo que pasa en Cuba, ¿sí? Todo porque no se promueve la innovación, no se promueve el emprendimiento. Hay una gran burocracia donde las decisiones las toman unos políticos, lo que se llaman burócratas. No son personas capacitadas ni competentes, ni se pueden tener ideas que vayan fuera de lo que dice el partido, y eso pues lleva a ese pobre desempeño económico. El gran ejemplo para explicar esto es China, cómo China abandona esa represión al capital privado, y lo que hace es entiende que tiene que trabajar con los industriales y permite la propiedad privada, y permitió en 1980 y 1990 que las multinacionales europeas y americanas se asentaran en el país para aprovechar la mano de obra que había allí,
y les pusieron la infraestructura, la energía a su disposición para que hubiera desarrollo económico. Y eso es parte del milagro de la economía china. Entonces, es salirse de ese modelo leninista marxista y empezar a trabajar con los industriales. Ese es un modelo que ya como sociedad debemos saber que no funciona y lo que vemos pues son réplicas en Latinoamérica que siguen esos caminos que no tienen absolutamente ningún sentido económico. Entonces, en la lectura se habla de el keynesianismo y se habla de la política industrial. Entonces, el keynesianismo es una tendencia económica, ¿sí? Eh, como es de una izquierda, o sí, pensando en tener un gran estado que tenga una protección hacia las personas y hacia las empresas. No es ese libre mercado, sino es más proteccionista. ¿En qué se basa ese keynesianismo? Incremento en el gasto público, empresas estatales e inversión estatal, mantener una deuda pública alta, altos impuestos, bajas tasas de interés, proteccionismo, ¿sí? De la industria y forzar la devaluación para que sea más fácil exportar. ¿Eso por qué pasó? Eh, Margaret Thatcher y Ronald Reagan trabajaron muchos años haciendo una liberalización de la economía, ¿sí? Y ellos pensaban que un mercado tan intervenido, sin banca central independiente, con grandes empresas públicas y sindicatos, distorsionaba la economía y distorsionaba eh, la capacidad del país para ser competitivo y productivo, ¿sí? Llevando a la inflación. Entonces el keynesianismo es ese proteccionismo del Estado que busca con eso proteger la industria y proteger, digamos, a los empleados y a los sindicatos. En respuesta de ese keynesianismo, ¿sí? Llega el neoliberalismo, que fueron las medidas que adoptaron Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. ¿Qué buscan ellos? Reducir o eliminar las regulaciones estatales en el ámbito empresarial, vender las empresas públicas al sector privado. Eh, Dos paradigmas ahí. Uno, el Estado es ineficiente, el sector privado lo puede hacer mejor, ¿sí? Y eso viene de que más bien es un Estado que controle, que regule al sector privado y que lo ponga a competir. Entonces se lanza una licitación y dice el oferente que lo haga más barato es quien va a manejar la luz. El que lo haga más barato es el que va a manejar el acueducto, ¿sí? Sin entregar por las funciones vitales del Estado, que son las de seguridad y justicia, y diseño de política pública. Entonces ellos lo que dicen es el Estado es ineficiente, es difícil de controlar, más bien lo que hacemos es lo entregamos a los privados y nosotros lo que hacemos es controlar a los privados. Se buscó la liberalización de las tasas de interés mediante el libre mercado, que los bancos salgan a competir, liberalización comercial y de inversión extranjera. No hay trabas para hacer inversión extranjera, privatización, desregulación y propiedad privada por encima de todo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de esas políticas de neoliberalismo? La alta concentración de la riqueza en el 1% de la población. ¿Sí? Se esperaba que con esas medidas la gente pusiera a producir, a producir, pero lo que pasó es que las grandes compañías se volvieron muy grandes, se volvieron más grandes con mayores utilidades. ¿Sí? Y empezó a haber una gran concentración de la riqueza. Digamos, ese fue el resultado de ese neoliberalismo. Al yo no tener un sistema de salud del Estado, no pensar en una salud gratuita, pues las personas que tienen bajos ingresos no tienen una cobertura de salud, ni tampoco pueden tener un acceso a buena educación. Y pues son como si se crea un ciclo.
Si no tengo salud y no tengo educación, pues continúo siendo pobre. Y y los que son ricos y tienen acceso a educación de calidad, pues van a ser más ricos. Y entonces se generan grandes inigualdades en la sociedad. Y eso es algo que resultó del neoliberalismo. Y otra tendencia es la política industrial, eh, que se busca la innovación y identificar cuáles son las competencias que tiene un país. Eh, Colombia es buena para hacer café, entonces apoyamos el sector del café, ¿sí? Estados Unidos es bueno para hacer automóviles, entonces apoyan la industria del automóvil. Ya no nos interesa esta industria, entonces los Países Bajos ya no, en este momento deja de ser interesante el sector agroindustrial porque ellos no es que tengan mucha tierra, entonces ellos por mucho tiempo apoyaron el sector agroindustria y ahora dicen, ahora para generar el nivel de vida, la calidad de vida que necesitamos, que queremos, necesitamos son sectores que generen mucho más valor. Entonces se vuelcan a la tecnología y dejan de apoyar el crecimiento del sector agro. Ese es un ejemplo. ¿Sí? Eh, Hay unas ayudas estatales que propician la innovación y se definen cuáles son los sectores estratégicos donde se va a hacer ese apoyo al sector europeo. La Unión Europea ha manifestado su intención en aumentar su autonomía y resiliencia industrial, incluso creando un marco de ayudas estatales que propicien la innovación. Y eso es algo que China tiene muy claro. ¿Sí? China, cuando está interesado en promover una industria, desarrolla políticas, instrumentos específicos para apoyar esa industria, que son préstamos baratos, hacer inversiones en educación, fomentar la inversión para ciertos sectores para que conozcan las nuevas, digamos, qué es lo que hay dentro de ese sector, las competencias, se desarrollen las competencias, se conozca el mercado y el Estado es quien apoya, digamos, ciertos sectores de la economía, ¿sí? Y pues eso digamos que ha sido, es una mezcla entre keynesianismo y el tema neoliberal, ¿sí? Porque el keynesianismo es la parte, hay una intervención del Estado, entonces la política industrial hace una inversión en el Estado, o hace una inversión, ¿sí? Sobre ciertos sectores, pero con el fin de que se promuevan ese sector, ¿sí? Y es un concepto de supply chain management. Es el tema de si a cierto sector me interesa, yo le hago inversiones, le hago política para ayudarlo para que el sector crezca y más personas conozcan de ese sector, conozcan las oportunidades, ¿sí? Y eso, digamos, es algo que en el mundo se está haciendo. Es algo que Europa hace, que hace muchísimo Francia. El sector de las economías, de las energías verdes en España es un caso de éxito de esta política industrial. ¿Sí? China también tiene en su sector energético este tipo de políticas y es porque identifica que es importante tener energía económica, ¿sí? Barata para el resto, para mantener la industria. Sin energía, pues no hay industria. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado para promover el desarrollo económico y social? Entonces, ¿qué hay que hacer? Acceso y calidad de educación y calidad en la educación. Capital humano competente, bien formado, con valores y con aptitudes y digamos, y con ese conjunto de valores para seguir aprendiendo constantemente, para dedicarle horas a la innovación, para pensar soluciones, para formarse técnicamente, para tener la capacidad para desarrollar esas soluciones. ¿Sí? ¿Qué otra cosa tiene que hacer el Estado? Temas de justicia y seguridad. Un país sin seguridad muy difícilmente se va a industrializar. ¿Sí? Va a generar valor. Todo el tema del agro, ¿sí? Si hay riesgos, pues no van a haber inversiones en el agro y lo mismo para la industria. Infraestructura para que los costos no sean altos y el país pueda ser competitivo. Un país sin infraestructura está obligado a tener costos logísticos altos. Servicios de apoyo, facilidad de crear aduanas, de que los impuestos sean fáciles de pagar, entendibles, de que la regulación me permita crear empresas, que no ponga trabas.
Eso es fundamental. Y estabilidad económica, porque si no hay estabilidad económica, no va a haber inversión. Y digamos, esa es la base para implementar y diseñar políticas públicas que cumplan con los objetivos del Estado. Es entender que el Estado no puede generar el empleo. Eso no es verdad. ¿Sí? Eso no es competitivo. Lo que haga el Estado no va a ser competitivo internacionalmente. Lo que tiene que hacer el Estado es promover el sector privado para que sea competitivo, ¿sí? Y es el sector privado mediante la generación de trabajos y la generación y el pago de impuestos el que va a generar bienestar en la sociedad y va a sostener un Estado que cumpla con sus objetivos. Ejemplos de políticas públicas que tienen consecuencias muy negativas. Eso es los picos que ha tenido la inflación de Argentina. En el año 1989 tuvo una inflación del 3000%, ¿sí? Eso es muchísimo. Quien más pierde con una hiperinflación de ese nivel son las personas pobres y la clase media desaparece. Solamente quedan, o sea, económicamente bien hablando, quedan los dueños de la tierra, los dueños de la propiedad privada y quienes exportan. El resto de la sociedad queda muy mal posicionada. Dejan de comer carne, ¿sí? No pueden gastar en ningún gasto extra, la alimentación pues disminuye. Entonces eso es algo gravísimo para las economías y cuando es tan grave para la economía es muy malo para la gente del común, de a pie. Y eso ya había pasado en 1989 y viene otra vez. Y en el año 2000 hay una inflación del 40% y el año 2015 al año 2023 o 24 otra vez inflaciones del 50% al año. ¿Sí? Y eso es porque han tenido políticas públicas de derroche, de hacer inversiones eh, en el tema social, de pagar salarios altos en el Estado y cómo mantienen ese nivel de gasto imprimiendo billetes. Entonces, en el momento en que ellos para mantener el gasto público, lo que hacen es imprimir billetes, inmediatamente se dispara la inflación. Y eso es algo que desde el punto de vista económico ya tenemos claro que no se debe hacer y en Argentina por el interés de los políticos de mantenerse en el poder y seguir teniendo los privilegios y no perder el poder, pues han tenido esas políticas que son nefastas para la economía. Entonces, ¿qué tiene que hacer un país para mejorar su competitividad? Fortalecimiento de instituciones, calidad en la educación y sinergia entre el gobierno y el sector privado. Eso es algo que no está pasando. Se los dejo como el punto crítico. Yo digo que no está pasando, de pronto sí está pasando, ustedes dirán que sí está pasando. Entonces, desde una posición crítica, si ustedes creen que estos últimos 3 años hemos visto cambios positivos en esos tres factores. Si tuviéramos esos tres factores desarrollados, tendríamos innovación, adopción de conocimientos y tecnologías existentes para que tener productos y servicios competitivos y tener una formación de un capital humano mucho más competitivo. ¿Sí? ¿Esto quién lo dice? El Consejo Privado de Competitividad. Desde el año 2015 en Colombia, eso es algo que se tiene claro. Es importante que las empresas adopten nuevas tecnologías. Para eso, ¿qué hay que hacer? Identificar las necesidades de acuerdo al modelo de negocio, identificar las tecnologías y los métodos disponibles, hacer la evaluación de las alternativas y tener la capacidad de liderazgo entre las empresas para que se adopten estas tecnologías. ¿Sí? Y todo esto, la idea es que ustedes busquen desarrollar competencias para poder apoyar a las empresas y a las cadenas de abastecimiento a hacer esto. ¿Cómo se mejora la competitividad logística? Las empresas de transporte adolecen de verdaderos esquemas de gestión. Hay una falencia en capital humano que quiera transformar las organizaciones y tengan las competencias.
En el país no hay una agencia de ciencia, tecnología, una agenda, no una agencia, una agenda de ciencia, tecnología e innovación. No está claro el norte, cada día recortan más los presupuestos, ¿sí? Poca coordinación entre los diferentes actores de la cadena, tiempos prolongados de cargue y puntos de regeneración de carga, ¿sí? El cargue y descargue les está tomando mucho tiempo y eso es que hace que los vehículos estén parados, ¿sí? Improductivos. En política pública, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la planeación, seguimiento a largo plazo, al seguimiento a largo plazo de los planes y acciones, hacer temas de veeduría ciudadana y entender los problemas y plantear soluciones acordes a las condiciones socioeconómicas. Administración científica, identificar con los recursos que tenemos qué podemos hacer realmente, abandonar ese populismo, identificar que los políticos nos están diciendo mentiras y que después no cumplen. Hay que buscar cuáles son realmente las actividades e iniciativas que realmente van a transformar el país en la dirección correcta, no en la dirección incorrecta, ¿sí? Es desde el punto crítico hacer una evaluación si es lo que está pasando o no es lo que está pasando. Dentro de las empresas es necesario mejorar la eficiencia operativa y generar la innovación necesaria para mejorar los procesos logísticos. Hay que hacer inversiones en nuevas tecnologías y desarrollos y concepto de la capacidad de la tecnología. Desarrollar el capital humano para que entienda el modelo de negocio y las posibilidades que ofrece la tecnología para generar valor. Y bueno, esa es la charla que tenía preparada para el día de hoy. Hasta luego.